obtiene una Biblia, una copia de algún libro, de un folleto, Señor, que tu Espíritu Santo vaya preparando el camino delante de nosotros. Úsanos como instrumentos de tu paz. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, el cual es el tema de la iglesia a Filadelfia. En los días pasados o las semanas pasadas, ustedes han estado viendo una serie de iglesias las cuales realmente tienen un significado y tienen un acontecimiento doble. Por ejemplo, cada una de estas iglesias existió realmente en Asia, pero también en la línea profética. Cada una de estas iglesias tiene su tiempo en la cual Dios le dio a cada iglesia. Y por ejemplo, vamos a empezar de nuevo Apocalipsis 3, versículos 7 a 8, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto ante ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es muy interesante que esta iglesia llamada Filadelfia se le conoce, o Filadelfia significa amor fraternal. La palabra de Dios nos dice que nosotros nos debemos de amar los unos a los otros, ¿verdad? Nosotros debemos de tener ese amor fraternal. Cada iglesia debería tener el amor fraternal. Pero curiosamente, esta iglesia, Filadelfia, significa amor fraternal. ¿Qué es lo que usted se imagina cuando hablan de amor? Lo primero que me viene a la mente a mí es el sacrificio de Jesús que hizo para que nosotros podamos ser salvos. Claro, sabemos que el amor que Dios tiene hacia nosotros es el amor ágape, pero la palabra de Dios también dice que Cristo vino a ser como uno de nosotros, vino a ser como nuestro hermano para poder redimirnos. Y si nos damos cuenta, aquí dice Filadelfia, el amor fraternal. Yo creo que nosotros hoy deberíamos de reflejar en el carácter de Jesús y cómo el Señor quiere que la iglesia de Él esté en estos momentos. Según la profecía, nos dice que esta iglesia tuvo de tener su inicio después de los 1780 o 1798. Si usted, querido hermano, ha conocido un poco de la historia, nosotros podemos saber que la iglesia de Filadelfia apareció después de que el papado romano tuvo su declive, el cual fue en 1798, cuando el general Berthier tomó en cautividad al papa y el papa murió en, en cautividad, murió en la cárcel. Algo interesante, querido hermano, es que el libro de Daniel dice que la ciencia se aumentará, muchos correrán de aquí y allá. Y entonces nosotros cuando vemos esa palabra, que la ciencia se aumentará, está al final de los tiempos. El final de los tiempos, queridos hermanos, realmente es en 1798 cuando la cautividad o la persecución papal termina. Ahora entonces, por la gracia de Dios, la Biblia como que cobra vida y mucha gente empieza a investigar. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que la ciencia aumentará, está hablando literalmente de que la palabra de Dios después del 1798 iba a tener una una, las personas iban a poder tener la Biblia, ya no estaban bajo persecución, iban a poder conocer más de las profecías. Y en su contexto, aquí, queridos hermanos, más vamos a hablar acerca del
tiempo del juicio que ya se estaba acercando en aquellos tiempos. Y lo interesante que dice aquí es esto: he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie puede cerrarla. Es interesante que si usted ve el tema del santuario, cada cosa que Dios hace se lo revela a sus hijos, se lo revela a sus profetas. Y en este caso se estaba acercando, Jesús estaba en ese tiempo, cuando se hablaba de la iglesia de Filadelfia, aún Jesús estaba en el lugar santo, oficiando en nuestro favor, para nuestra salvación. Pero la Biblia dice que Él abre una puerta y cierra una puerta. Entonces, si usted ve el libro de Apocalipsis, capítulo 11, dice que en el año de 1844, el Señor Jesús entra al lugar santísimo, que es la última fase de su ministerio. Entonces, es muy interesante lo que dice aquí, y mire lo que dice el libro de Conflicto de los Siglos. Dice: la condición en que se hallaría en ese tiempo la iglesia está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis. Tienes nombre que vives y estás muerto, y a los que no quieren dejar su índole descuido se les dirige en solemne aviso. Si no velares, vendré como ladrón y no sabrás a qué horas he de venir hacia ti. Entonces nosotros vemos que la iglesia de Sardis fue perseguida, fue realmente un blanco en la persecución papal. Pero ahora vemos la iglesia de Filadelfia levantándose cuando la reforma protestante estaba perdiendo poder, estaba perdiendo ese fuego que tenían hacia Dios, cuando se veía como que todo estaba apagándose. Para honra y gloria de Dios se levanta Filadelfia, ¿no? Y Dios le dice a Filadelfia que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi nombre. O sea, es un mensaje de aliento. También le dice que porque no ha negado su nombre, la guardará de la hora de la prueba que habría de venir a este mundo. O sea, la palabra de Dios es muy importante porque aquí nos dice que iba a guardar también a esta iglesia. Y si usted se da cuenta, en 1798, que se cierra como un capítulo y empieza otro en el sentido de que el periodo de Filadelfia empieza en Europa, porque mucha gente en Inglaterra, en Francia, empiezan a descubrir cosas de la palabra de Dios, empiezan a predicarlo, empiezan a decir: Cristo ha de venir, conviértanse a Jesús. Pero hay algo importante aquí en Estados Unidos, como en el 1831 a 1833, se levanta un hombre, Guillermo Miller, el cual él empieza a indagar, queridos hermanos, en la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y él en su conocimiento empieza a estudiar la Biblia, a escudriñarla, y él dice, encuentra que entre 1843 y a 1844 Cristo iba a venir a la tierra, que iba a ser la segunda venida de Dios. Yo creo que todos ustedes conocen de este tema, pero hay algo interesante: es que Miller, en su corto conocimiento, y así es como la Biblia debía de describir este suceso y así debía de pasar, es que los años que Guillermo Miller estaba descifrando estaban correctos, la calculación estaba correcta. Lo único que se habían pasado por alto fue el acontecimiento, porque Guillermo Miller predicó de que Cristo iba a venir a la tierra. Pero en realidad, queridos hermanos, si usted se da cuenta, allí en la Biblia dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado.
La Biblia, en el libro de Hebreos 8, Hebreos 9, habla específicamente que Jesús no entró a un santuario hecho de manos, así de hombres, sino entró al verdadero santuario, el cual está en el cielo. Entonces realmente el acontecimiento que nosotros sabemos que realmente pasó es que Jesús en el 1844, el 22 de octubre, termina su fase del lugar santo que él estaba trabajando para nuestra salvación, pasa al lugar santísimo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, por eso ahí dice la Biblia que hay una puerta abierta, el cual esa es la puerta que dirige al lugar santísimo, pero dice hay una puerta cerrada que nadie puede abrir, la cual es la puerta del lugar santo, que ya había terminado la fase de su ministerio sacerdotal en ese periodo. Entonces, si usted se da cuenta aquí, dice la palabra de Dios, dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Recuerden que esto del libro del Apocalipsis es la revelación de Jesús, que Él quiere que nosotros conozcamos para que nosotros podamos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dice el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, querido hermano, sabe, aquí cuando Jesús dice yo conozco tus obras, a mí me llena de felicidad, porque el Señor Jesús no va a pasar por alto nada de lo que se va a hacer en su nombre, pero también hemos de preocuparnos que cualquier cosa que uno no haga sabiendo la verdad, también el Señor conoce. Así que quedan nosotros hoy, queridos hermanos, de darle el corazón completo al Señor Jesús, para que las obras que salgan de nosotros salgan de un corazón motivado por el amor del Señor Jesucristo. Que salgan porque nosotros amamos a nuestro prójimo, que salgan porque fuimos movidos a misericordia, que no salga de un corazón lleno del egoísmo, del yo, que voy a hacer esta obra buena para que me miren que soy bueno. No, 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 hermano, de nada sirve eso. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios, porque aquí dice, yo conozco tus obras. Luego dice, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, ¿verdad? La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Querido hermano y hermana, a lo mejor estas palabras también pueden aplicarse hacia ti el día de hoy. A lo mejor tú tienes hoy poca fuerza, pero aún así en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de todos los acontecimientos negativos que puedan pasar en nuestra vida, aún has guardado la palabra de Dios, no has negado el nombre del Señor Jesús. Te invito a que sigas de esa manera, a que no nosotros, por las cosas que pasen en este mundo, neguemos a nuestro Señor Jesús. Entonces, esta iglesia de Filadelfia enseña ese amor fraternal. ¿Saben algo interesante que la historia nos dice? Es de que mucha gente, al escuchar de que Jesús venía en 1844 y que debía de prepararse una iglesia dedicada para ir al cielo, mucha gente, queridos hermanos, demasiada gente, vendieron sus propiedades, lo invirtieron en la obra del Señor, lo compartieron con su prójimo. Es algo interesante que en la primera iglesia, que es la iglesia apostólica, también nos damos cuenta que mucha gente que fue convertida, querido hermano y hermana, dice que también traían sus bienes y lo ponían a los pies de los discípulos, para que ellos miraran cómo repartirlo entre todos, para que nadie tuviese necesidad de nada. También en la iglesia de Filadelfia, gente que estaba realmente en esa fe ferviente, vendieron sus posesiones, queridos hermanos, y lo invirtieron en la obra del Señor. La palabra de Dios nos dice, mire también la pluma inspirada,
nos dice esto. Primeros Escritos, página 42. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podría abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos que han sido brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Si ustedes se dan cuenta, queridos hermanos, en ese mismo periodo de tiempo se estaba dando lugar a algo muy interesante. Si usted saca su cuenta de 1833 o 1834 para el 1844, hay 10 años. Y si ponemos eso en contexto del Yom Kippur o el día de expiación en el pueblo de Israel, dice que habían 10 días de anuncio antes de que se iniciara el juicio. Entonces, si usted se da cuenta de cuando se levantó el movimiento milerita, vamos a decir que se levanta entre 1833 a 1834, llegando hasta el 1844, donde realmente el juicio inicia, hay 10 años que se estuvo anunciando de una preparación, que yo sé que aunque Guillermo Miller, decía que Jesús venía en ese tiempo, en realidad lo que pasaba es que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y sabe que así era la voluntad de Dios que pasara, que la gente pudiera experimentar ese gran chasco, como le llaman. Porque recuerde que la profecía también dice que cómete este libro, te será dulce al paladar, pero te será amargo en el estómago. Y si ustedes se dan cuenta, la predicación de 1833 hasta 1844 de que Jesús viene, prepárense, prepárense, Cristo está a las puertas y miles de personas lo creyeron. Eso era un sabor dulce, queridos hermanos, que Cristo ya viene, que Él ya te va a llevar al lugar soñado, que te va a llevar a la casa del Padre, donde hay muchas moradas. Entonces es algo hermoso escuchar que Cristo ya viene. Pero en el 1844, ustedes ya saben, se esperó la segunda venida de Cristo y no pasó. Jesús no vino. Ese fue el acontecimiento amargo en el estómago de muchas personas, en el sistema profético, en ese símbolo, porque Cristo no vino. Fue un momento de angustia, un momento de desilusión. Pero sabe, querido hermano, Dios quería probar la fe de todos aquellos que decían, Cristo ya viene, y muchos se fueron. De 50,000 personas, quedaron solamente el 10%. Imagínense, queridos hermanos, qué gran chasco. Era algo muy dulce cuando ellos recibieron el mensaje que Cristo ya viene y no vino, pero sabe, querido hermano, a través de oración, a través de escudriñar la Biblia, Dios les reveló que Cristo no iba a venir a la tierra, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Les voy a dar a ustedes unos ejemplos de los acontecimientos que pasan y el Señor siempre lo va anunciando. Como por ejemplo en el nacimiento del Señor Jesús. ¿Qué pasó? Los pastores vieron al ángel que dio el anuncio. Vinieron los reyes del oriente también a dejarle presentes al niño Jesús que había nacido. El comienzo de su ministerio, ¿qué pasaba? Juan el Bautista iba adelante preparando el camino del Señor. Nosotros también vemos la cruz. Cuando Jesús ya mero iba a ser crucificado, pasa a la entrada triunfal, ¿no? Ustedes ven que Cristo entra, le ponen las ramas de las palmas y eso es lo que vemos nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús entra al lugar santo? Esto es muy interesante.
Cuando Jesús sube al cielo, después de estar aquí 40 días en la tierra, después de su resurrección, 10 días después de que Él va, se le llama el Pentecostés, porque son 40 días que Él estuvo en la tierra, más 10 días que ellos tuvieron que esperar en el aposento alto, ¿verdad? El Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y vieron un viento recio, lenguas de fuego, y ellos hablaban en lenguajes en las cuales ellos no habían nacido, pero otras naciones que estaban alrededor podían entender el idioma en el cual ellos estaban hablando. Entonces, son acontecimientos que se dan lugar aquí en la tierra, pero en realidad en el cielo está pasando algo muy interesante. Cuando Jesús pasó al lugar santo, cuando Él subió, a él se le ungió como sacerdote, lo dice el libro de El deseado de todas las gentes. Dice que la unción del Padre, del Espíritu Santo que cayó, como cayó sobre la cabeza de Aarón hasta sus barbas y hasta el monte, así también dice que vino sobre Cristo y bajó hasta la tierra, y el cual fue la manifestación del Espíritu Santo. En la iglesia de Filadelfia es algo diferente, pero similar, porque se cierra una puerta, se cierra la puerta del lugar santo y se abre otra, el cual dirige al lugar santísimo, el cual nos dice que el juicio está por empezar. Y fue en ese tiempo que la iglesia de Filadelfia tuvo su tiempo, tuvo su ministerio, ¿verdad? Entonces nosotros, queridos hermanos, sabemos que Cristo empezó su ministerio. Pero miren lo que pasa en el tiempo de la iglesia de Filadelfia, tanto antes del grupo Millerita en Estados Unidos como después del 1798 en Europa, que también se predicó la venida de Jesús. Dice aquí, como un tsunami, el movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y hasta lugares remotos del campo, y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación, como helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. Queridos hermanos, ellos predicaron ese mensaje con amor, con fervor. Cristo ya viene, Cristo está a las puertas, prepararnos. El día de hoy, queridos hermanos, también es un mensaje que nosotros debemos de predicar. Cristo está a las puertas. La única diferencia es que nosotros ahora estamos viviendo en la iglesia de la Odisea, que el cual en su debido momento se ha de predicar de esa iglesia. Pero la iglesia de Filadelfia, queridos hermanos, tuvo su tiempo, ¿verdad? Dios le dijo, por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré del día de la prueba. ¿Sabe, queridos hermanos, que Dios siempre tiene un remanente? Dios siempre tiene un grupito, una iglesia fiel, que aunque la mayoría de los que habían creído el mensaje en la iglesia de Filadelfia dejaron de creer, había un remanente, queridos hermanos, que siguió escudriñando la Biblia, que siguió orando, que siguió proclamando, diciendo, yo sé que Cristo ha de venir. Y hasta luego se dieron cuenta que lo que estaba pasando era que Cristo estaba trabajando en el cielo a favor de nosotros. El día de hoy, queridos hermanos, nosotros sabemos que en 1844 empezó el juicio de los que ya murieron creyendo en el Señor Jesús, empezando desde Adán. Mire lo que dice aquí, en el libro del conflicto de los siglos, página 474. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan delante de Dios para ser examinados por Él, empezando con los que vivieron primero en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva
y terminará con los vivos. Wow, queridos hermanos. Solo podemos decir con seguridad, de acuerdo a la Biblia y el espíritu de profecía, que en 1844 el primer caso que salió delante de Dios fue el de Adán, y así sucesivamente. Pero he aquí, recuerde que solo los que, dice aquí, los que hayan creído en el Señor Jesús. Ese mensaje del juicio fue anunciado de alguna manera por la iglesia de Filadelfia, porque así como les decía, en Israel, en el día del juicio de la expiación, había 10 días de trompeta que le anunciaba a la gente que viniera porque era día solemne. Nosotros, queridos hermanos, la iglesia de Filadelfia, ellos proclamaron esa hora solemne de venir porque es el día de la expiación. Nosotros hoy que, como ya ven, estamos después de 1844, estamos en esa hora solemne, el cual deberíamos pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu Santo, para que cuando llegue el tiempo en el cual se pase nuestro caso delante de Dios, nosotros estemos listos, limpios con la sangre del Cordero. Y mire lo que dice este párrafo muy interesante. Dice, algunos ministros, está hablando de los ministros que pertenecían a otras congregaciones cuando el grupo Millerita vino a existir, dice, algunos ministros dejaron a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios y con ellos sus mismos sueldos y sus iglesias, y se unieron a proclamar la venida de Jesús. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso la proclamación de este fue confiada en gran parte a humildes laicos. Los agricultores abandonaban sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos. Y no obstante, el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que había que hacer. La condición de una iglesia impía y de un mundo sumergido en la maldad oprimía el alma de los verdaderos centinelas que sufrían voluntariamente trabajos, privaciones y sufrimientos para invitar a los hombres a arrepentirse para salvarse. A pesar de la oposición de Satanás, la obra siguió adelante y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos miles. Por todas partes se oía el testimonio escrutador que amonestaba a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyesen de la ira venidera, como Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Queridos hermanos, si se dan cuenta, la iglesia de Filadelfia tuvo al Espíritu Santo, el mensaje de proclamación del advenimiento de Cristo Jesús fue proclamado hacia muchos miles de personas, muchos profesionales, muchos agricultores o mucha gente dejó su puesto de trabajo para invertir dinero y tiempo en el servicio de la proclamación del Evangelio. Queridos hermanos, el día de hoy el llamamiento para nosotros también es que proclamemos la segunda venida de Cristo, porque en nuestro tiempo sí ha de venir Jesús. Esta es la última iglesia, el cual les digo se ha de predicar en su momento. Nosotros debemos de seguir predicando la venida de Cristo. Pidámosle al Señor sabiduría, si hemos de dejar nuestro trabajo también como lo hicieron estas personas, nuestras profesiones, nuestros negocios, para que nos metamos de lleno a los negocios de nuestro Padre Celestial, que Él nos dirija, porque esta obra se ha de terminar. Y recuerden lo que dice la palabra de Dios, que hasta que se predique el Evangelio del reino a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Queridos hermanos, hoy el Señor tiene todavía misericordia para todos nosotros,
Vengamos a los pies de Cristo. Cuando vayamos a predicar el Evangelio, hablemos del amor redentor de Cristo Jesús. Hablemos del perdón que Él nos quiere dar. Hablemos de esa oportunidad que estamos perdiendo. Querido hermano y hermana, Cristo te ama. Recuérdate que la palabra Filadelfia significa el amor fraternal. Que nosotros hoy podamos agarrar lo bueno de la iglesia de Filadelfia y aplicarlo a nuestros días. Que nos amemos los unos a los otros, que podamos cuidar de los unos a los otros, que Cristo se manifieste en nuestros corazones, que así como ellos predicaron el Evangelio, nosotros también llenos del Espíritu Santo podamos, queridos hermanos, predicar el Evangelio. Recuerdan ustedes, queridos hermanos, que también ellos predicaron la parte que dice que debemos de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, si nos ponemos a ahondar en este tema de la iglesia de Filadelfia, vamos a tener a lo mejor muchas series en la cual nosotros podríamos escudriñar. Quiero terminar con con este párrafo. Y mire lo que dice. Espero que nosotros podamos agarrar algo de todo esto. Dice aquí: los pecadores preguntaban llorando, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Aquellos cuyas vidas habían manifestado deshonestidad deseaban con ansia hacer restitución. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban ver a otros participar de la misma bendición. Los corazones de los padres se volvían hacia sus hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Los obstáculos levantados por el orgullo y la reserva desaparecían. Se hacían sentidas confesiones y los miembros de la familia trabajaban por la salvación de los más cercanos y más queridos. A menudo se oían voces de ardiente intercesión. Por todas partes habían almas que con angustia luchaban con Dios. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener seguridad de que sus propios pecados eran perdonados o para obtener la conversión de sus parientes y vecinos. Entonces, queridos hermanos, este movimiento de 1798 hasta 1844, ¿verdad? Si contamos el periodo total, en Estados Unidos fue del 1833 a 1844. Se produjo en todas partes del mundo, queridos hermanos, ese escudriñamiento del corazón. Fue un movimiento realmente dirigido por Dios. Y espero, queridos hermanos, que nosotros hoy podamos también hacer preparaciones, porque Cristo está muy cerca y esperemos que nosotros también podamos tener la experiencia, como dice aquí, que a veces, no a veces, sino dice que mucho tiempo se escuchaba que oraban toda una noche. ¿Y cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto tiempo oro yo? ¿Será que realmente pedimos perdón por nuestros pecados y por la conversión de nuestros amigos y familia? Bueno, espero que sí. Espero que el Señor nos ayude y nos bendiga. Y este es mi deseo y oración. Amén.